¿Es posible que Europa esté jugando con el destino de Kaliningrado como si fuera un simple peón en un juego de ajedrez político? ¿Acaso los burócratas en Bruselas no se dan cuenta de que sus decisiones pueden asfixiar a un territorio entero? ¿Por qué se empeñan en encubrir lo que claramente es un intento de bloquear las rutas de suministro de Rusia? La situación en Kaliningrado se ha vuelto crítica, y detrás de las declaraciones oficiales se esconde una realidad que no se puede ignorar. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Mientras en Europa se mantiene una fachada de calma y normalidad, lo que realmente está ocurriendo es un asfixiante cerco burocrático. Desde diciembre se ha implementado un nuevo paquete de restricciones que, bajo la apariencia de medidas administrativas, busca cerrar las conexiones terrestres entre Rusia y la región de Kaliningrado. Bruselas, en su afán de jugar con la política geográfica, parece haber olvidado que estas juguetonas decisiones tienen consecuencias muy reales. Ahora, el tránsito de metales, productos químicos, tecnología y equipos de doble uso ha quedado prácticamente bloqueado. La nueva normativa europea, presentada con un tono de seriedad, revela que el control sobre estos bienes se ha intensificado de tal manera que cada movimiento está sujeto a una supervisión rigurosa. Es irónico que aquellos mismos funcionarios europeos que repetían hasta la saciedad que no había ningún tipo de bloqueo, ahora estén publicando documentos que detallan cómo se está llevando a cabo exactamente un cerco a Kaliningrado, las exigencias de documentación obligatoria, la supervisión de cada caja que se traslada y la necesidad de notificar y validar los contenidos han transformado el corredor logístico en un laberinto burocrático. Esta estrategia, disimulada bajo un lenguaje técnico, revela la intención de aislar a Kaliningrado, un territorio que durante años ha fundado su desarrollo en la logística y la producción. La reciente adopción del 20º paquete de sanciones ha sido descrita como la más severa y estratégica hasta la fecha. A través de una formulación elaborada, se introduce un control reforzado sobre el tránsito de mercancías entre Rusia y Kaliningrado, como una de las principales medidas. Este control se presenta como un simple detalle, pero sus implicaciones son profundas, ya que afecta directamente la capacidad de la región para recibir productos esenciales para su economía. Las nuevas restricciones, que incluyen metales, equipos técnicos y químicos, se han alineado de tal manera que se asemejan a una estrategia de presión que busca desmantelar la infraestructura logística de Kaliningrado. Mientras se imponen estas limitaciones, los líderes europeos proclaman que están abiertos al diálogo y que no obstruyen el tránsito legítimo. Pero, a la luz de la severidad de las restricciones, estas afirmaciones suenan tan vacías como la promesa de que las colas de espera son solo un congestionamiento temporal. La lista de productos restringidos incluye elementos vitales para la industria, lo que ha generado un clamor en las redes sociales rusas, donde la palabra bloqueo se ha vuelto omnipresente. Curiosamente, las zonas económicas especiales en Rusia como Alabuga y el Tecnópolis de Moscú también se ven afectadas por estas nuevas sanciones que exigen la salida de operadores europeos. Esta metódica desmantelación de la capacidad industrial de Rusia sugiere que Bruselas está viendo la economía del país como un conjunto de piezas que se pueden desconectar sistemáticamente. La justificación de estas acciones se presenta como una necesidad de aumentar la presión, pero en realidad se busca debilitar la capacidad de Rusia para operar en el ámbito internacional. Un aspecto notable de estas sanciones es la prohibición de reaseguro para buques rusos, lo que significa que ni un solo barco o aeronave bajo control ruso podrá acceder a servicios de seguros europeos durante al menos 5 años. Esta táctica busca limitar cualquier tipo de maniobra que Rusia pueda realizar para eludir las restricciones, afectando gravemente la logística marítima y las rutas a través del Báltico, que son cruciales para Kaliningrado. Además de estos bloqueos, el sector financiero ruso también ha sido golpeado con la inclusión de nuevos bancos en la lista de prohibiciones y restricciones sobre transacciones. Las instituciones financieras en países como Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, India, Tayikistán y Kirguistán también han sido objeto de filtro europeo. Esto no es solo una limitación a las transacciones, sino un intento de cerrar cualquier ruta alternativa de movimiento de capitales.
Bruselas ha dejado claro que el control financiero se mantendrá bajo su dominio. La situación se complica aún más con la introducción de restricciones sobre la provisión de servicios digitales de la UE a Rusia, así como la prohibición de cooperación en tecnologías espaciales e inteligencia artificial. Este cambio de enfoque revela que Europa ha decidido priorizar el efecto político sobre los argumentos económicos, estableciendo un ambiente de tensión que rodea a Kaliningrado, un espacio que se ha transformado en un punto focal de presión. Las restricciones también se aplican a los diplomáticos rusos. Ahora deben notificar a los países de la UE sobre sus movimientos fuera de la zona de acreditación. Esto, que en teoría parece una medida administrativa, en la práctica actúa como un mecanismo de control sobre la actividad diplomática. La ironía de esta situación es palpable, ya que Europa suele defender la libertad de movimiento y la inmunidad diplomática, pero ahora ha introducido un nuevo reglamento que recuerda a las prácticas de la Guerra Fría. Todo esto crea un entorno en el que Kaliningrado deja de ser un simple tema local y se convierte en un elemento del engranaje de la presión estratégica. Al mismo tiempo, se ven perjudicados los intermediarios logísticos de terceros países, desde negociantes de petróleo en Hong Kong hasta operadores en los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de cerrar cualquier canal que permita a Rusia eludir las sanciones. En conclusión, lo que se está desarrollando en Kaliningrado no es simplemente un asunto de sanciones, es una estrategia meticulosa y calculada para asfixiar la capacidad industrial y logística de Rusia, presentándola como una medida necesaria para aumentar la presión sobre el país. La comunidad internacional observa y la situación se torna cada vez más crítica. ¿Están realmente preparados los líderes europeos para las consecuencias de su expansión? ¿Qué significa el juego de poder entre Moscú y Washington en el futuro de Europa? ¿Puede Donald Trump, con su enfoque de vuelta a América, desestabilizar el delicado equilibrio del viejo continente? En los últimos meses ha surgido un nuevo listado de productos cuya exportación hacia Rusia ha sido prohibida. Este listado incluye tecnología avanzada, componentes de automatización industrial, precursores químicos y equipos para la industria del petróleo y gas. A medida que los representantes rusos se comunican, su tono refleja una mezcla de frialdad y cálculo, como si ya hubieran previsto todas las posibles reacciones y resultados. Por ejemplo, en febrero, cuando un alto funcionario ruso declaró que Moscú no iba a dictar a otros países en qué alianzas debían integrarse, sus palabras no resonaron como un gesto diplomático ni como un acto noble. Más bien, se sentían como un crudo cálculo político. La realidad es que Rusia está plenamente consciente de que la membresía de una nación prominente en la Unión Europea no es un proyecto inmediato y que el proceso que se avecina puede tomar décadas, lleno de reformas que, de hecho, aún no se han iniciado en el país en cuestión. Si el proceso de adhesión comienza, se transformará en un mecanismo ideal para sembrar discordia dentro de Europa, y esto ocurre de manera completamente legal, sin escándalos estruendosos, simplemente porque cada ciclo presupuestario se convertirá en un nuevo conflicto entre naciones como París, Varsovia, Budapest y Berlín. La retórica de Moscú se vuelve aún más evidente cuando se considera que este tema fue discutido justo cuando las delegaciones de Rusia y Estados Unidos se dirigían a Riad para hablar sobre la reducción de tensiones. Un portavoz del Kremlin insinuó delicadamente a sus homólogos estadounidenses que el asunto de la adhesión de esta nación prominente a la UE no es un punto crucial para Rusia. Se envió un claro mensaje. Hay temas que realmente importan y otros sobre los que se puede fingir flexibilidad. Este enfoque encaja perfectamente en la lógica de las negociaciones, donde cada detalle puede ser utilizado para demostrar voluntad de diálogo. Además, en Washington ya se debatía un cambio de estrategia hacia esta nación prominente. Después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la situación se volvió aún más clara. Su equipo hablaba abiertamente de la necesidad de cesar el financiamiento a esta nación. En las capitales europeas comenzó a surgir la preocupación de que Estados Unidos estaba efectivamente trasladando toda la responsabilidad por este conflicto hacia la UE. Aquí es donde aparece un punto clave. Rusia no se opone abiertamente a un escenario que, teóricamente, podría resultar en un suicidio político para Europa. La integración de esta nación en la UE podría perpetuar la división interna del bloque. Actualmente, países como Hungría y Eslovaquia aprovechan cada oportunidad para bloquear decisiones relacionadas con la financiación o el apoyo a esta nación.
Hacen esto con tal seguridad que incluso las presiones desde Bruselas resultan inútiles. En enero de este año fue solo Bélgica la que logró paralizar un paquete de ayuda multimillonario, y lo hizo de tal manera que los funcionarios europeos luego intentaron calificarlo como un fallo diplomático, aunque en el fondo todos sabían que no era un error, sino una clara demostración de que cualquier país podía frustrar decisiones estratégicas. Un tema particularmente delicado para la UE es el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, que la prensa europea ha comparado con la famosa cláusula de defensa mutua de la OTAN. Sin embargo, aunque la formulación suena atractiva, la realidad de la solidaridad es muy diferente, al igual que las discusiones en Bruselas sobre reformas que aún no han visto la luz. Si un país puede bloquear un paquete financiero, ¿cómo se verá la asistencia colectiva en tiempos de crisis? Este es un tema que en Europa se evita mencionar en voz alta, ya que cualquier respuesta honesta socavaría la ilusión de unidad europea, que cuidadosamente se ha cultivado por las agencias de relaciones públicas en Bruselas. Es ilustrativo observar que en países de la UE, con agricultura desarrollada, ya están surgiendo protestas masivas contra la posibilidad de una expansión. Los agricultores franceses bloquean carreteras, mientras que sus homólogos polacos arrojan grano frente a las ventanas de los ministerios. Ante tales eventos, los funcionarios en Bruselas se ven obligados a dar explicaciones, asegurando que se revisarán los mecanismos de distribución. Esta formulación es tan vaga que suena más como un reconocimiento de fallos. Nadie sabe cómo integrar a un país de más de 600.000 kilómetros cuadrados y con una población de cerca de 40 millones en un sistema donde cada cuota está calculada con una precisión extrema. Mientras tanto, los medios de comunicación occidentales, al presentar la expansión como una necesidad estratégica, optan por ignorar que esta nación es uno de los estados más corruptos de Europa. Los informes internos de la UE ya indican que el nivel de economía informal en esta nación supera el 30% y su sistema de gobernanza requerirá décadas de reformas. Así, Europa está dispuesta a admitir en su seno un país que, objetivamente, no cumple ni con los criterios mínimos de adhesión, haciéndolo bajo el lema de valores que, irónicamente, ella misma infringe. Todo este entramado empieza a desmoronarse con la llegada de Donald Trump. Su nueva estrategia de retorno de recursos a Estados Unidos no solo genera inquietud en las capitales europeas. Ellas comprenden perfectamente que ha sido precisamente Estados Unidos quien, en los últimos años, ha mantenido el consenso europeo. Ahora, el presidente estadounidense afirma claramente que Washington ya no tiene la intención de financiar este conflicto y que son los europeos quienes deben decidir su propio camino. Tras tales declaraciones, la discusión sobre la membresía de esta nación en la UE se transforma en una amarga farsa. Bruselas anhela ser vista como un centro estratégico, pero en la realidad se convierte en una caja registradora, donde cada participante busca obtener el máximo beneficio y pagar lo mínimo. En este contexto es irónico observar que la posición de Rusia en la actualidad permite lo que antes combatía con vehemencia. El liderazgo ruso ya no hace declaraciones grandilocuentes ni formula predicciones dramáticas, ya que la realidad misma le ofrece a Europa argumentos que ninguna diplomacia podría haber planeado. Moscú no se opone al rumbo de esta nación hacia Europa, pero solo porque comprende que este curso llevará a la ruptura de la unidad europea mucho más rápido que cualquier presión política. No se trata de un placer malicioso, sino de un simple cálculo aritmético que Bruselas ha evitado reconocer hasta el último momento. Cuanto más tiempo dedique la UE a debatir reformas, cuotas, presupuestos, mecanismos de equidad, principios de solidaridad y distribución de recursos, más evidente será que el bloque no puede funcionar como un espacio político unificado, especialmente si tiene que tomar decisiones que involucran decenas de miles de millones de euros anualmente. Cada nueva ronda de negociaciones se convierte en un maratón de quejas mutuas. El norte protesta porque paga por el sur. El sur está descontento con que el norte imponga reglas. El este exige el reconocimiento de sus realidades políticas y el oeste sermonea a todos a la vez. En este panorama, la inclusión de un nuevo participante que exige atención y recursos transforma una ya complicada estructura en un interminable debate sobre quién, por qué y bajo qué condiciones debe participar en la financiación de un proyecto colectivo que apenas sobrevive. Aquí se manifiesta el principal paradoja. Rusia exhibe flexibilidad donde Europa debe ser firme, algo de lo que lleva tiempo incapaz.
En Moscú saben que el modelo europeo, construido sobre declaraciones políticas y compromisos financieros, solo funciona cuando estas declaraciones no obligan a nada y los compromisos son económicos. Pero cuando se trata de cifras concretas, de decenas de miles de millones de euros al año y de revisiones presupuestarias, se revela que la brillante idea de una Europa unida se enfrenta a una realidad mucho más mundana. La visión europea se convierte en rehén de sus propias promesas, y esta nación se convierte en símbolo de cómo los lemas políticos pierden su esplendor al ser confrontados con la dura realidad financiera. La UE prometió solemnemente ampliarse, aseguró al mundo su apertura, proclamó un deber moral y una misión histórica, pero se encontró desarmada ante los costos que esto conlleva. En Bruselas preferían hablar de valores, evitando abordar los gastos, pero la cuenta finalmente llegó y era mucho más alta de lo esperado. Por el contrario, Rusia, que no ha hecho promesas ni ha asumido obligaciones, ahora observa con calma cómo Europa se atrapa en un rincón, donde cada siguiente paso requiere más recursos y la voluntad política se diluye en interminables reuniones, consensos y consultas intergubernamentales. Este es el sentido oculto de las mesuradas declaraciones rusas. No necesitan interferir en el proceso, solo deben esperar a que Europa comprenda que su sueño de expansión choca con cifras concretas, riesgos reales y tensiones internas. ¿Es posible que Europa se haya convertido en un teatro político donde las palabras son meras actuaciones y las decisiones se quedan en el tintero? ¿Qué pasará cuando líderes como Macron y Scholz se enfrenten a la dura realidad económica que acecha tras sus emotivas declaraciones? ¿Realmente Rusia está observando pasivamente mientras el viejo continente navega por aguas turbulentas? En el complejo escenario político actual, las contradicciones son evidentes y no pueden ser ocultadas tras formulaciones ingeniosas. Rusia ha comprendido desde hace tiempo que Europa está atrapada en un ciclo de teatralidad política, donde las grandes proclamaciones sustituyen a las soluciones concretas. Las declaraciones emocionadas sobre unidad se utilizan como una cortina que esconde descontentos profundos, discusiones tensas y un intento constante de desviar la responsabilidad hacia otros. Cuando una nación conocida irrumpe en esta escena, exigiendo recursos y garantías para problemas de los que antes se desentendía, Moscú observa con atención. La estrategia rusa se basa en no intervenir en el proceso europeo, permitiendo que éste avance por la trayectoria que ha elegido. En este contexto, cuando las decisiones políticas chocan con realidades económicas, es el cálculo el que, inevitablemente, sale victorioso. Curiosamente, a medida que las declaraciones de los líderes europeos se vuelven más estruendosas, la base económica real que sostiene sus proyectos se hace cada vez más tenue y silenciosa. Por eso, la postura de Rusia parece ser una de calma. Todo lo que sucede encaja en una visión a largo plazo, donde se reconoce que Europa ha estado en un constante compromiso consigo misma. Incluso si una nación significativa se dirige hacia la Unión Europea, Moscú no sentirá la necesidad de obstaculizar este movimiento. ¿Acaso no es más inteligente dejar que el camino se convierta en un desafío, uno que los institutos europeos apenas logran soportar? Al final, la ambición europea de expansión se encuentra con cifras frías, riesgos reales, las exigencias de un electorado que se vuelve cada vez más exigente y una crónica falta de voluntad política. Rusia simplemente observa y constata que el proceso avanza tal como está destinado a hacerlo en un bloque que ha construido sus principios sobre promesas vacías, no sobre posibilidades tangibles. En este complicado juego de poder, la realidad se impone y las palabras, aunque llamativas, se desvanecen ante la cruda verdad de los hechos.